Esto no es un accidente, es una señal. A medida que se acerca la medianoche del sábado, el gobierno federal se encuentra al borde de otro cierre. ¿Y quién está a cargo? MAGA Mike, el presidente de la Cámara de Representantes, quien decidió mandar a casa a todos los miembros del Congreso. Pero aquí está el giro inesperado. Mientras el Senado parece dispuesto a alcanzar un acuerdo, la Cámara sigue vacía y los miembros están de vacaciones. Esto no solo es un caos, es un desastre a punto de estallar. Y lo peor, esto te afecta a ti. El cierre será a las 12:01 a.m. del sábado, y aunque el liderazgo en la Cámara sabe que este será el resultado, no hay movimiento. Los congresistas no están en Washington, están fuera. Pero, ¿por qué? Eso es lo que nadie está diciendo en voz alta. Y más importante aún, ¿por qué no están allí cuando más los necesitamos? El reloj avanza. ¿Quién pagará el precio de esta falta de acción? ¿Te imaginas lo que sucederá si no regresan a tiempo? Lo que está en juego no es solo un cierre gubernamental. Este no es un evento aislado. No se trata de una simple interrupción administrativa. Es parte de un patrón más grande que hemos visto antes. Una lucha sin fin entre el Congreso y el Senado, un tira y afloja que siempre termina en el mismo punto. El pueblo paga el precio. Pero lo que está ocurriendo ahora no es solo una disputa política más. Es una jugada peligrosa que podría desbordarse en cualquier momento. La Cámara de Representantes, donde se originó el caos, debería haber estado trabajando para aprobar el paquete de financiamiento. Pero no están. Y el Senado, al menos aparentemente, está haciendo su parte. Aún así, el reloj sigue corriendo y lo que estamos presenciando es un freno a la acción en tiempo real. Mientras tanto, los líderes del Senado están jugando a las cartas de siempre. Pero la pregunta más importante es esta. ¿Qué pasa cuando el Senado y la Cámara no logran ponerse de acuerdo a tiempo? ¿Sabías que un simple retraso puede desencadenar una serie de eventos catastróficos? ¿Qué se desatará si no actúan ya? El caos no se detiene aquí, se intensifica. Ahora imagina esto. El Senado logra avanzar en un acuerdo, pero todo depende de que la Cámara regrese a Washington para dar su visto bueno. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. MAGA Mike había prometido una solución rápida, pero ahora está en un lío de proporciones masivas. ¿Por qué? Porque los congresistas no están ni cerca de tomar decisiones. Ellos, los encargados de resolver esto, están de vacaciones. Pero la presión sigue aumentando. Los líderes republicanos del Senado están en modo de emergencia, buscando una forma de evitar el desastre. La solución que proponen: un minibús de financiamiento que agrupa todos los departamentos importantes. Sin embargo, el verdadero problema está en el Departamento de Seguridad Nacional, que incluye fondos cruciales para ICE y la patrulla fronteriza. Y aquí es donde la pelea se pone aún más sucia. ¿Por qué el Senado decide separar a ICE y la patrulla fronteriza de los otros fondos? Porque los demócratas no lo aceptan. Y el acuerdo que ahora se está negociando es una resolución temporal de 2 semanas para estos fondos, mientras se lucha por un acuerdo definitivo. Pero lo que no se dice en voz alta es que esto no es solo un compromiso, es una absoluta rendición ante la presión de la derecha. ¿Te das cuenta de lo que está pasando? En el momento en que acepten este acuerdo, habrán aceptado de facto más dinero para agencias que muchos consideran autoritarias. Lo peor está por venir. Si pensabas que el caos en el Senado era lo más grave, prepárate. La Cámara de Representantes no está solo en vacaciones. Ahora, un grupo de republicanos ultraconservadores está armando una nueva tormenta. MAGA Mike y su equipo están recibiendo presiones no solo para apoyar el acuerdo del Senado, sino para incorporar una propuesta radical, el llamado SAVE Act. Este acto federaliza las elecciones, algo que podría manipular el sistema electoral de una manera que nunca hemos visto antes. Y ahí es donde las cosas se complican aún más. Lo que estamos viendo es la reconfiguración del poder en tiempo real. Los republicanos más extremos están dispuestos a bloquear cualquier acuerdo que no les favorezca. Ya no se trata solo de un desacuerdo sobre el financiamiento, sino sobre el control total de los procesos. ¿Te imaginas lo que esto significaría para el futuro de las elecciones en Estados Unidos? Mientras tanto, el reloj sigue corriendo. Los republicanos del Senado están haciendo malabares con las piezas y el liderazgo de la Cámara simplemente no está presente para tomar decisiones clave. Los miembros de la Cámara de Representantes no están en Washington y todo podría colapsar en cuestión de horas. ¿Cómo se va a resolver esto?
¿Qué sucede cuando el sistema está a punto de romperse y nadie tiene el control total? La crisis no se detiene y la presión se acumula. Ahora imagina que todo esto empieza a desbordarse. Los republicanos más moderados ya no pueden mantenerse al margen. Mientras el Senado aprueba sus proyectos de ley, los miembros más extremos de la Cámara amenazan con bloquear todo. El calendario se está agotando y cada hora que pasa sin una solución hace que el cierre sea aún más probable. ¿Qué sucede cuando el poder ya no está en las manos de los que deberían estar tomando las decisiones? Lo que estamos presenciando es una lucha interna dentro de los mismos partidos. Los republicanos están divididos. Algunos, como MAGA Mike, intentan calmar las aguas, mientras que otros, como Ana Paulina Luna, siguen presionando para cambiar las reglas del juego. Los más radicales exigen que se adjunte el SAVE Act a cualquier proyecto de ley, una jugada que cambiaría la forma en que se manejan las elecciones en el país. Lo más aterrador es que el impacto real de todo esto no se siente todavía, pero cuando finalmente se haga sentir, podría ser devastador para todos. Las negociaciones que están ocurriendo en este mismo momento no solo están decidiendo el futuro del financiamiento del gobierno, sino también el futuro de la democracia en Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando un sistema que se supone que debe ser democrático empieza a sucumbir bajo la presión del poder absoluto? Y ahora llega la tormenta final. Imagina que, de repente, lo que parecía un simple desacuerdo entre la Cámara y el Senado se convierte en un caos sin control. El plazo se acerca y sin un acuerdo a la vista, la nación se prepara para enfrentarse a las consecuencias. Los miembros de la Cámara, aún en sus vacaciones, no han regresado para votar. Y todo lo que queda es una carrera contra el tiempo. La situación es tan grave que el liderazgo republicano empieza a dudar. ¿Realmente podrán regresar a tiempo para evitar el cierre? Lo peor es que esto no es solo un cierre administrativo. Cuando los fondos del gobierno se detienen, la economía se ve afectada, los servicios se paralizan y la incertidumbre se apodera de la nación. Lo que antes era una crisis política, ahora está empezando a parecer una amenaza para la estabilidad. Y aunque algunos en el Senado creen que pueden salvar la situación con una extensión de 2 semanas para los fondos de ICE y la patrulla fronteriza, esto solo sirve para alargar el problema, no para resolverlo. ¿Hasta qué punto podemos permitir que este tipo de caos se convierta en la norma? Pero esto es solo el principio. A medida que la crisis se intensifica, surgen nuevos problemas que ni siquiera estaban en el radar al principio. Con el gobierno a punto de cerrar y la Cámara aún ausente, algo mucho más grande está en juego: el futuro de la seguridad nacional. El Senado, enfrentado a la oposición demócrata, se ve obligado a tomar decisiones rápidamente. Pero ¿qué pasa cuando las decisiones que deben tomarse no son solo políticas, sino existenciales? Lo que está en juego ahora es el control del Departamento de Seguridad Nacional, especialmente en lo que respecta a ICE y la patrulla fronteriza. Mientras el Senado busca una solución temporal, los demócratas presionan para que se implementen reformas significativas en estas agencias. Sin embargo, lo que no se menciona en voz alta es que este enfrentamiento podría abrir una puerta para consolidar aún más el poder en manos de las fuerzas de seguridad que muchos consideran excesivas, incluso autoritarias. Y aquí está lo que realmente cambiará la perspectiva de todos. Si este acuerdo temporal se aprueba, lo que parecía una pequeña concesión se convertirá en una victoria silenciosa para aquellos que desean más control sobre la vigilancia y la inmigración. ¿Nos estamos preparando para un futuro donde las decisiones de seguridad se toman sin ninguna rendición de cuentas? Aquí está el giro que nadie anticipó. Ahora que el panorama está tan cargado de incertidumbre, todo parece estar a punto de estallar. Lo que comenzó como un simple desacuerdo sobre financiamiento se ha transformado en una lucha por el control absoluto. El Senado está haciendo su parte, pero el Congreso sigue estancado y los republicanos moderados luchan por mantenerse al margen mientras los más radicales presionan para imponer condiciones extremas. Las decisiones que se tomen ahora no solo determinarán el futuro inmediato del gobierno, sino que podrían redefinir el poder en este país para siempre.
¿Y qué pasa cuando los actores clave empiezan a ceder bajo la presión? Aquí es donde entran en juego los intereses ocultos. Aquellos que parecen ser los moderados, como algunos miembros de la Cámara, pueden ceder a la influencia externa, mientras que los más radicales aprovechan la oportunidad para cambiar las reglas del juego. La presión política es tan fuerte que los acuerdos se están cerrando en las sombras y el público ni siquiera se da cuenta de lo que está en juego hasta que es demasiado tarde. ¿Estamos realmente dispuestos a permitir que esta lucha interna sea la que decida el futuro del país? Este es el punto de no retorno. Mientras las negociaciones siguen sin rumbo fijo y el reloj sigue avanzando, la realidad de lo que está sucediendo empieza a hacerse evidente. Las consecuencias de un cierre de gobierno se sienten mucho más allá de los pasillos del Capitolio. Las vidas de millones de personas están ahora en manos de unos pocos que, sin importar las circunstancias, están más enfocados en su propio poder que en el bienestar del país. Lo peor: nadie sabe realmente cuánto más durará esta crisis. La incertidumbre ha tomado el control y los que están en la cima siguen jugando sus juegos políticos. Al mismo tiempo, los demócratas y republicanos moderados se ven forzados a tomar decisiones que podrían tener repercusiones de largo alcance. El acuerdo temporal sobre ICE y la patrulla fronteriza podría ser el inicio de una reconfiguración total de la política de inmigración en Estados Unidos. Y aunque esto parece ser solo una concesión momentánea, en realidad está poniendo las bases para una consolidación de poder que podría ser más difícil de deshacer una vez que se apruebe. ¿Estamos al borde de un cambio irreversible? ¿Qué pasará cuando los acuerdos temporales se conviertan en leyes permanentes? Esto es lo que queda cuando se baja el ruido y se mira la mecánica real. Hecho, el cierre comienza a las 12:01 a.m. si no hay voto. Hecho, la Cámara no estaba en Washington cuando el Senado avanzó con un acuerdo que separa 5 proyectos de gasto y deja a Seguridad Nacional con una prórroga de 2 semanas. Hecho, traer a los miembros de regreso será difícil. Todo eso ocurrió frente a cámaras y micrófonos. Inferencia: cuando el tiempo se usa como arma, el resultado no es consenso, es presión, y la presión decide más que los discursos. Aquí está la frase que reencuadra todo. No fue una sorpresa, fue una secuencia. Primero se vacía la sala, luego se fragmenta el acuerdo, después se negocia bajo reloj. Cada paso empuja el siguiente. Y ahora la pregunta que abre el siguiente capítulo: ¿qué se normaliza cuando el país aprende a vivir con cierres breves, extensiones temporales y decisiones tomadas a última hora? Si quieres entender cómo se arma ese patrón, quién gana cuando el reloj manda y qué señales mirar antes del próximo movimiento, sigue este canal. Lo que viene después ya se está formando y no va a esperar a que todos regresen de vacaciones.